Buenas tardes. Estamos en los seminarios AFIN. Bienvenidos a todas y todos que están acá con nosotros. Hoy tenemos una presentación muy interesante con el tema Mujeres con malestares menstruales en búsqueda de un diagnóstico de endometriosis en Cataluña, un análisis antropológico. Y quien nos presenta hoy es Vanessa Mantilla, que es licenciada en enfermería y licenciada y máster en antropología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella actualmente es doctoranda en antropología social y cultural con beca FPU por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades de España para la formación de profesorado universitario y está realizando su tesis doctoral sobre la endometriosis desde la perspectiva de género para explorar los discursos biomédicos y culturales que rodean esta enfermedad y que determinan las trayectorias terapéuticas de los pacientes. Así que estamos muy contentas de tenerte con nosotros hoy, Vanessa. Y bueno, después de tu presentación tenemos tiempo para preguntas y comentarios de la asistencia. Así que te invito a empezar tu presentación. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias, Janaina, por la presentación y a las compañeras de AFIN por permitir este espacio. Voy a compartir. Bueno, muchas gracias a Janaina por la presentación y al equipo AFIN por este espacio de reflexión. Como bien ha mencionado Janaina, soy estudiante de una doctoranda, estoy en mi cuarto año de tesis doctoral, por lo tanto estoy en un proceso digamos, de camino a la finalización de una tesis doctoral que tiene como objetivo estudiar los itinerarios terapéuticos de las mujeres con endometriosis o con sospecha diagnóstica en el contexto de Cataluña. Para las compañeras que no me han escuchado, y hay compañeras que sí y han escuchado algunas ponencias, pero para aquellas personas que no han escuchado o hayan escuchado hablar de la endometriosis, pero no saben exactamente qué es. Digamos que la endometriosis se define como una condición ginecológica que se caracteriza por la existencia de tejido endometrial, es decir, este tejido que es el mismo tejido que recubre el útero y que cada mes se desprende, lo que da lugar a la menstruación, pero es un tejido que se ubica en lugares fuera del útero, en lugares como los ovarios, los intestinos o el recto, entre otros lugares, y que además funciona con las hormonas del ciclo menstrual, por lo que parte de los malestares se manifiestan durante la menstruación. Vale, entre los síntomas más comunes, cuando los hay, porque hay veces que también se da casos de endometriosis asintomáticas, es decir, que no hay síntomas, se encuentran el dolor pélvico menstrual, sangrado menstrual abundante, dolor en las relaciones sexuales con penetración, irregularidades digestivas urinarias o incluso fatiga crónica. Además, también se le atribuye ser la causa de infertilidad, puesto que se estima que entre el 30% y el 50% de personas con endometriosis padecen de problemas reproductivos. Además, en la endometriosis no hay un tratamiento específico, no se cuenta hasta la fecha con un tratamiento específico, y muchas de las pruebas de imagen no detectan todos los focos de endometriosis. Hay focos de endometriosis que es muy difícil de detectar. Em, por tanto, debido a estos factores y a otros factores que lo explicaré más adelante, se estima un retraso de diagnóstico entre 7 y 10 años. Además, la prevalencia, aunque no se conocen estudios recientes sostenidos sobre las cifras, las cifras de afectación de la endometriosis, se prevé que entre un 5 y el 20% de mujeres en edad reproductiva en España la padecen y un 10% de mujeres a nivel mundial, con lo cual estamos viendo que tiene un importante impacto en la población de mujeres en edad reproductiva. Dado este desconocimiento de la causa, del tratamiento, de la falta de pruebas específicas para endometriosis, ha dado lugar a una gran incertidumbre de la enfermedad, ¿no? Y además con una importante repercusión social. Muy rápidamente, las personas que padecen endometriosis ven afectadas varias de las esferas vitales, entre las cuales destacaríamos la esfera laboral, debido a la disminución del tiempo de trabajo, ¿no? Por los malestares menstruales y también ausencia.
En muchos contextos hay falta de derechos para acceder a una baja laboral. No es el caso de España, como lo explicaré a continuación. Afectación en la esfera económica debido al uso y incremento de recursos por las propias mujeres, dada la falta de recursos en los sistemas públicos y en razón por la cual las mujeres se ven un poco empujadas a buscar un diagnóstico y un tratamiento adecuado, así como y recurrir a la sanidad privada, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto importante en las esferas económicas. Impacto en la esfera psicológica, impacto en la esfera social debido a la reducción de la vida social de las mujeres por los malestares menstruales, impacto en la esfera sexoafectiva, como bien he comentado, por malestares o dolores en el ámbito íntimo, impacto en la esfera reproductiva, como bien lo comentaba, debido a casos de infertilidad, y también en muchos casos impacto en la esfera educativa debido a la ausencia escolar por los malestares menstruales. Vale, ¿cuál es el contexto en el cual se enmarca esta tesis doctoral? Voy a mencionar dos aspectos importantes. Por un lado, en España, hace 2 años, se publicó la Ley Orgánica del 1/2023, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley pionera a nivel mundial, no solo en el contexto europeo, se reconoce expresamente la baja laboral en los casos de menstruaciones incapacitantes o dismenorreas, como se conoce en el ámbito médico, incapacitantes secundarias a patologías tales como la endometriosis. ¿Qué pasa? Que se necesita de un diagnóstico para acceder a una baja. Pero para hacer un diagnóstico, como bien lo mostraré a lo largo de esta presentación, hay varias limitaciones de distinta índole. No sé si leísteis en varias fuentes que se publicaron el año pasado, un año después de la implementación de esta ley, pero en varias de estas fuentes, según datos de estas fuentes, solo habían accedido a la baja 1.400 personas en todo el territorio nacional. em, un hecho sintomático también, yo creo, teniendo en cuenta el impacto de esta enfermedad, ¿no? Según las cifras estas aproximadas de cuántas personas son afectadas por la endometriosis, pero y además de teniendo en cuenta el difícil acceso al diagnóstico, ¿no? Si contamos 1.400 personas de todo el millón de mujeres que se ven afectadas por las menstruaciones incapacitantes, pues bueno, habría que analizar, ¿no? Qué está pasando para, mm, en cuanto a la dificultad del acceso a esta baja. Por otro lado, en cuanto al contexto, también destacar que existen varias guías de atención, tanto internacional como nacionales, de atención a la endometriosis. Me voy a centrar en el contexto de esta investigación. Por un lado, tenemos la Guía Nacional que se publicó en el 2013, la Guía Nacional de Atención a la Endometriosis, realizada por el Sistema Nacional de Salud. No ha habido ninguna actualización hasta la fecha. Por otro lado, también disponemos del modelo de atención a la endometriosis en Cataluña del 2018, en donde se establece un itinerario de atención en los distintos niveles de atención del sistema público. Según el caso de endometriosis, y son casos de endometriosis muy complejos, se propone la derivación a hospitales de referencia, hospitales de tercer nivel de referencia. Pero, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que en nuestro territorio, y según datos del Endocat, que es la Asociación de Endometriosis de Afectadas por Endometriosis en Cataluña, en la sanidad pública catalana solo hay 4 hospitales de referencia, 4 hospitales públicos de referencia, 2 de ellos en la ciudad de Barcelona, con lo cual nos hace reflexionar de la falta de recursos de atención para mujeres que viven fuera del área metropolitana, ¿no? Vale. Bueno, teniendo en cuenta este contexto, la metodología para indagar esta realidad sociocultural consta de, por un lado, una investigación cualitativa con 160 horas de observación etnográfica en una consulta especializada en endometriosis en el Hospital de Sant Pau.
uno de los hospitales de referencia de Barcelona. 40 entrevistas semiestructuradas a mujeres de distintos, o por lo menos he intentado que sean de distintos perfiles sociodemográficos, así como el análisis de protocolos y legislaciones. En cuanto a la perspectiva teórica, esta tesis parte de la Critical Medical Anthropology, que es un enfoque dentro de la antropología médica que estudia cómo los factores estructurales, es decir, cómo la economía, la política, el poder, afectan a la salud, afectan a la enfermedad y afectan a la atención médica. Este enfoque critica los modelos biomédicos tradicionales teniendo en cuenta de que actualmente gran parte de la medicina también está siendo crítica con estos modelos tradicionales, ¿no? Pero bueno, este enfoque critica estos modelos que ven la salud como un sistema puramente biológico y enfatiza en cómo las condiciones sociales y económicas crean desigualdades en la salud. Por tanto, desde esta crítica se analiza cómo el capitalismo, la globalización y las políticas de salud impactan a, a diferentes grupos de manera desigual en la atención sanitaria, ¿no? Por otro lado, también, parte de las aportaciones teóricas de los itinerarios terapéuticos que se definirían como los recorridos que las personas emprenden en busca de atención, en búsqueda de alivio, en búsqueda de cura para lo que ellos perciben como un problema de salud. Estos trayectos es interesante las aportaciones porque en estos trayectos se incluyen distintas opciones que las pacientes exploran dentro del sistema de salud, pero no solamente el sistema de salud biomédico, sino también los sistemas de salud tradicionales, alternativos o populares. Estos análisis reflejan las creencias culturales, las estructuras sociales y el acceso a los recursos y cómo estos influyen en las decisiones de los individuos y en su cuidado en la salud. Am, Antes de adentrarme en los hallazgos etnográficos, también me gustaría mencionar un dato histórico curioso, ¿no? De la endometriosis y también desde esta perspectiva de que las enfermedades son una construcción sociocultural, ¿no? Un hecho muy estudiado desde la antropología médica. En el caso de la endometriosis, en los años 70 y 80 se pensaba que la endometriosis era una enfermedad de mujeres profesionales. ¿No? Un hecho que lo ha estudiado una de las pioneras en los estudios sociales, concretamente los estudios sociológicos, que es Kate Sear, que analiza la endometriosis en el contexto australiano. Y esta investigadora, entre otras investigadoras también desde los estudios sociales, reflejan de cómo durante décadas esta condición, ¿no? Fue vista como una condición que solo afectaba a las mujeres que priorizaban las carreras profesionales y dejaban de lado, digamos, estas funciones más tradicionales de la maternidad o las tareas domésticas, ¿no? En este hecho, alrededor de este hecho, tuvo mucho que ver un ginecólogo estadounidense que se llama John Vincent Meigs, quien durante las primeras décadas del siglo XX teorizó que los largos periodos ininterrumpidos de menstruación, ¿no? Los largos periodos en donde no había embarazo, podría traer cambios patológicos y llegó a la conclusión de que la endometriosis era más frecuente entre pacientes de clase media alta que posponían la maternidad. ¿Puedes pasar, Janaina, por favor? Em, entonces, esto dio lugar a que durante varias décadas se diera una asociación entre endometriosis, clase, raza y retraso de la maternidad. Am, por ello, la endometriosis fue concebida como rara entre las mujeres no blancas, por lo cual podemos suponer todos los supuestos racistas, ¿no? De que las mujeres negras eran menos civilizadas que las mujeres blancas y por tanto menos susceptibles al estrés de la vida moderna y más proclives a la reproducción. Y esta además interpretación se vio reforzada por la insistencia de este ginecólogo, del Vincent Meigs, en contrastar la falta de hijos, patológica entre comillas, la falta de hijos que no era normal de las mujeres acomodadas con la fertilidad natural del mono, ¿no? Siempre hacía esta analogía. Y una analogía que además, como podemos ver, tiene una importante carga racial.
En 1976, pero un ginecólogo afroamericano, Donald Chapman, publicó una crítica sobre el impacto negativo de estos sesgos raciales los que estaban teniendo en atención a las pacientes, en las pacientes afrodescendientes, y concluyó que este mal diagnóstico derivaba de un mito de que las mujeres negras eran inmunes a la endometriosis y al estereotipo de que las afrodescendientes eran más promiscuas que sus coetáneas blancas. Durante décadas también los tratamientos predominantes fueron dirigidos a mujeres blancas en las cuales se les motivaba el embarazo y al volver un poco a los roles más tradicionales de ama de casa o madres, hasta que en la década de los 80 y los 90 se da un cambio de perspectiva, se desechan estas teorías y en parte también al auge de los movimientos feministas y se da un cambio de paradigma, un cambio de mirada, ¿no? En donde ya no es tan importante la causa de la endometriosis, sino qué es lo que pone en riesgo a las mujeres para desarrollarla. Entonces, en cuanto al estado de la cuestión, ¿qué nos encontramos? No me voy a detener mucho porque no me quiero alargar tanto en la presentación, pero brevemente encontramos aquellos trabajos y análisis que se han realizado desde las ciencias sociales sobre la endometriosis. En primer lugar, destacaría los trabajos que abordan sobre la ignorancia sistemática que ha tenido lugar de las experiencias de las mujeres en el conocimiento científico y en el abordaje de la propia enfermedad, ¿no? Por otro lado, aquellos estudios que analizan desde la perspectiva del propio discurso biomédico, en donde resaltan todas estas ideas sobre el supuesto carácter de las mujeres con endometriosis, ¿no? Y también las construcciones biomédicas del cuerpo de las mujeres. Y en tercer lugar, los trabajos que analizan desde las perspectivas de las mujeres, desde las perspectivas de las mujeres, en donde se destaca el dolor como núcleo, ¿no? Como protagonista de la experiencia de las mujeres con endometriosis, cómo impactan las distintas esferas, las representaciones y prácticas socioculturales alrededor de la menstruación y que están relacionadas en, en, en cuanto a este análisis del dolor como protagonista de la experiencia. También encontramos aquellos trabajos que analizan la búsqueda de la legitimidad de los síntomas en el ámbito sanitario y aquellos estudios que muestran también la capacidad de agencia de las mujeres, pero también el desempoderamiento que puede tener lugar a raíz de estos encuentros médicos, ¿no? Ahora voy a presentar los hallazgos etnográficos un poco en base a cómo he ido estructurando los capítulos de mi tesis, en la cual aún no, o sea, no he comenzado con la escritura, así que es bienvenido cualquier comentario, propuesta, sugerencia. Em, entonces, ¿qué encontramos? Por un lado, ¿cómo se inician estos itinerarios terapéuticos, no? Bueno, pues em, según mis datos analizados, he encontrado que en relación a este inicio de los itinerarios terapéuticos se da una normalización o no normalización de los síntomas a distintos niveles, ¿no? Tanto a nivel médico como a nivel del entorno social de las mujeres como a nivel de las propias mujeres. Como eso supone, no me voy a detener a profundizar cada aspecto, pero bueno, voy aquí a comentar algunos de los extractos que muestran esta normalización tanto a nivel médico como a nivel de las mujeres. Esta paciente de origen dominicano nos cuenta, ¿no? Dice, entonces yo siempre iba al médico y le decía que estaba sangrando mucho, porque tenía mucho sangrado, mucho dolor, pero me decían que no tenía nada. Esto de que no tenía nada es un hecho muy recurrente en las narrativas de las mujeres, el que los médicos les digan que no tienen nada. Que eso era normal del estrés, que le dijera a mi pareja que hiciéramos diferentes posiciones, que el útero, me explicaban algunos médicos, que el útero va bajando un poquito, que a lo mejor por eso, que tenía el útero muy bajo y este tipo de cosas. Pero de ahí en adelante la pesadilla fue de mal en peor, porque es una pesadilla, es una pesadilla. Esto a nivel de normalización del dolor a nivel médico. Después tenemos los casos de la normalización a nivel de las propias mujeres, ¿no? Una pregunta que yo le hice, ella me decía, ¿no? Dice, lo estuve pensando porque
pensé, fíjate, si yo voy antes, te aseguro que no tendría que entrar en quirófano, porque al igual ya te controlan. Esta paciente, esta participante, había acudido a urgencias por un dolor incapacitante y entonces encontraron que tenía endometriosis y era un dolor que fue causado porque se le reventó un quiste de endometriosis y entonces le tuvieron que realizar no una cirugía, sino varias cirugías y además le tuvieron que extraer algunos órganos. Entonces decía, perdón, porque luego te controlan, pero claro, como se reventó, ¿no? El quiste, por eso tuve tanto dolor que me quedaba doblada, pero no reaccionaba, es decir, bueno, es la regla. Digo, no pasa nada porque toda la vida has tenido la regla y es normal estos dolores, pero claro, conforme van pasando los años, vas teniendo más fuerte el dolor, ¿sabes? Hasta que ese día dije, me voy de urgencias y fue cuando me pasó esto, porque si no, ya te digo, si no fuese el dolor tan intenso, yo no iba a urgencias ni nada, seguía como, bueno, es la regla, dolor menstrual, lo típico. Por otro lado, destacaría las movilidades y las estrategias de las mujeres que emplean para recortar los circuitos tanto en el sector público y a través del sector privado. Es muy recurrente escuchar las narrativas que mencionan esta atención o esta búsqueda en la sanidad privada, ¿no? Entonces, como decía aquí esta participante, entonces me dijo el médico, mira, al ver esto yo ya no puedo hacer nada. Como urólogo, ves a un ginecólogo, ves a urgencias que te miren a ver si te detectan algún mioma o lo que sea. Fui a uno de pago, me vio todo perfecto, no vio nada. Yo cada vez estaba peor, me encontraba fatal, con décimas, cada vez tenía más dolores, no sabía qué hacer y entonces estaba sin trabajar. Después de esto me fui a otro ginecólogo también me dijo que todo estaba bien. Además, en esta participante también destacaría que durante mucho tiempo tuvo un diagnóstico de cistitis, cistitis recurrente, cistitis es una infección de las vías urinarias, em, razón por la cual estuvo medicándose mucho tiempo para esto, pero la cistitis estaba provocada por la endometriosis, ¿no? Y después también destacaría las estrategias que llevan a cabo las mujeres para recortar los circuitos de sanidad pública. Es decir, cuando encuentran que no hay una derivación, que no hay una profundización de la problemática, acuden a la sanidad privada para encontrar un diagnóstico y con esa etiqueta diagnóstica volver al circuito de la sanidad pública. Aquí lo dice esta participante, lo voy a traducir. Y cuando fui al médico de cabecera con el diagnóstico del médico privado, me dijo, ostras, Andrea, estos dos son nombres anónimos, pero esto no lo puedes llevar por privado, tienes que entrar al hospital. Entonces fue cuando entré a un hospital público. Aquí sí, pero una vez yo iba con la etiqueta. Por eso digo, a mí no me diagnosticaron, yo fui a cazar el diagnóstico, que es muy diferente a nivel de desgaste psicoemocional. Y una vez con el diagnóstico del médico privado, sí, el de cabecera estupendo. Y yo con el hospital público estoy contenta. Todo y que en 2 años pues no han hecho mucho, pero bueno, al menos. Por otro lado, también tenemos aquellos encuentros o desencuentros médicos en donde se refleja el conocimiento médico, ¿no? El poder del conocimiento médico, pero también las negociaciones de las mujeres que llevan a cabo y los desafíos a este conocimiento médico. Es muy recurrente ver esta cosa de la insistencia, ¿no? Como bien lo refleja esta participante. Y yo le imploré, bueno, me faltó llorar porque ella estaba tan desesperada que le dije, por favor, hazme una prueba, mírame. Porque él, el médico, había insinuado que bueno, que quizás la vejiga. Entonces yo le dije, mira, me están diciendo que de ginecología no es nada, que vuelvo otra vez, que esto es problema de urología. Entonces decidió a regañadientes hacerme una citoscopia. Y después también encontramos estos desafíos, ¿no? Al conocimiento, al poder médico. Y ya después iba a la consulta en plan súper enfadada y digo, me sabe mal porque, o sea, no te tendría que tratar así, o sea, de la paciente o sea, de la participante paciente al profesional, ¿no? Pero es que es la única manera que ha sido que, la única manera que ha sido es cuando yo me he cuadrado. Entonces me dijo, bueno, me pondré en contacto con alguien en el hospital público para ver si te pueden derivar allí. Te pueden derivar a una unidad especializada en endometriosis de Barcelona. Y, y por último, encontramos también aquellos aspectos que nos reflejan la capacidad de agencia de las mujeres.
Además de todas estas estrategias que comentaba para recortar el circuito en la sanidad pública, pero también de las decisiones que las pacientes, que las mujeres, que las participantes toman en distintas opciones, a las distintas opciones ofrecidas por los profesionales sanitarios, ¿no? Por ejemplo, esta participante es de origen guatemalteco y era interesante su narrativa porque reflejaba cómo aún sigue siendo la maternidad y el embarazo como una opción de tratamiento, ¿no? Y además ella me comentaba que había sido una opción ofrecida tanto en su país de origen, en Guatemala, como en Barcelona, ¿no? Entonces, para ella le sorprendía porque ella pensaba que en Barcelona quizás no se iba a encontrar con esta cuestión. Entonces, comenta, pero tanto en la pública y en la privada seguían las alternativas como muy reducidas, porque siempre te decía ahí el tema, ¿y vas a tener familia? O decide operarse si ya sabe que no vas a tener familia. Y era como, o uno o el otro, y ninguno de los dos. A mí la verdad que no me llamaban, no era como mi decisión, y no, no opté ni por operarme ni por tener hijos. Y no sé si en algún momento volvieron, creo, el tema de las pastillas anticonceptivas. Y yo tampoco quise tomar pastillas anticonceptivas, todavía he tomado nunca. Y luego las referencias que tienes de los efectos de las pastillas anticonceptivas tampoco me inspiraban mucho, ¿no? Entonces la verdad que no, no tomé. Rechazo toda opción de tratamiento esta participante. Bueno, aquí un poco el camino de la endometriosis, ¿no? Todo y que cada experiencia es muy distinta y encontramos eh, experiencias como cantidad de mujeres, cada una con su particularidad, pero bueno, esto es digamos, un itinerario que intenta como reflejar los patrones, ¿no? De este camino. Y bueno, a modo de conclusión, vale, a modo de conclusión, me gustaría mencionar que a pesar de que las guías oficiales marcan un itinerario y además abogan por una perspectiva de género, una cosa que no lo he mencionado anteriormente, los datos etnográficos presentados muestran que las mujeres siguen enfrentándose a limitaciones significativas en el abordaje sanitario de sus malestares. Asimismo, también me gustaría señalar la necesidad de indagar en el impacto que ha tenido esta ley, la Ley Orgánica 1/2023 que comentaba anteriormente en las experiencias de las mujeres, dado que su análisis quedó fuera por temporalidad, porque mis datos fueron recogidos entre el 2021, 2022 y una entrevista en el 2023. Por eso creo que sería crucial examinar en la repercusión, especialmente en lo que respecta a los itinerarios terapéuticos y su relación con el ámbito laboral, ¿no? También me gustaría destacar las limitaciones de este estudio, dado la falta de una perspectiva interseccional que dé cuenta a cómo las variables de clase social u origen étnico-racial impactan en estos itinerarios. Y también me resultaría interesante reflexionar para acabar en, 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 en hacer una especie bueno, de reflexión sobre qué distingue a la endometriosis de otras enfermedades crónicas que padecen las mujeres, ¿no? Y según esto, los datos analizados y la literatura analizada también, yo destacaría que esta diferencia recae en que la endometriosis y los discursos socioculturales alrededor de la menstruación han sido dos hechos intrínsecamente relacionados, ¿no? Y bueno, yo finalizaría por aquí mi presentación y muchas gracias a todos y a Janaina por la moderación. Muchas gracias, Vanessa. Genial la presentación, muy interesante y yo, como estoy muy interesada en lo que presentás y ciertamente, seguramente también la gente que está acá con nosotros. Bueno, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario y ahí empezamos un poco a comentar tu presentación. No sé si hay alguien que ya se anima. Yo tengo unas dudas ya que quizás yo empiezo para que empecemos a charlar un poco. En tu diapositiva sobre el camino de la endometriosis, Vanessa, me parece muy interesante. Bueno, genial la mirada que tenés vos sobre un problema que está
ya hace mucho que existe, pero que poco se habla todavía, que tenemos un montón de cuestiones. En Brasil me parece que pasa lo mismo, las dificultades, así que me parece también interesante pensar en términos de comparación también, ¿no? Cómo además de ser experiencias en países distintos, con sistemas distintos, la experiencia de la mujer que tiene dificultad de confrontar a su médico, de explicar sus síntomas, de ser escuchada por sus médicos, sean hombres o mujeres, me parece que son experiencias que se conectan muchísimo con lo que yo conozco y también que vivo, como te comenté, con este camino, ¿no? Lo que me parece interesante es la mirada un poco, me gustaría que vos pudiera mencionar un poquito más porque pasaste rápidamente por este camino, ¿no? De la endometriosis que me parece muy interesante y el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es esto en la vida de una mujer que está cazando un diagnóstico, que está buscándolo, que está proponiendo ella misma un examen, ¿no? A un médico, por favor, hágamelo. Entonces, qué es esto, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el diagnóstico para una mujer que está con endometriosis, que está buscando esto? Y también si fuera posible, si llegaste a esto en tus entrevistas un poco sobre estos efectos del tratamiento, porque también me parece que se ponen las mujeres a elecciones muy difíciles sobre sus cuerpos, ¿no? Son tratamientos que muchas veces se muestran como con muchos efectos colaterales que a los médicos les parece que es una cosa muy cotidiana, muy simple, pero las mujeres muchas veces no quieren vivir esto. Estamos en contextos también que estamos con menos hormonas, que no queremos tomar las pastillas más si no tiene necesidad. Entonces, ¿cómo pensar esto? Me encantaría escucharte sobre estos dos puntos. Y también ahí dar un tiempo a la asistencia acá que se anime también a hacer otras preguntas. Gracias, Janaína. Mira, es interesante esto también que comentas de cómo, pese a la diferencia de contextos geográficos, ¿no? Se da una misma realidad. Yo, por ejemplo, sé que en Brasil, de hecho, es uno de los pocos países del sur donde ha habido producción de estudios sociales de la endometriosis. Y hay unos autores que hablan del peregrinaje terapéutico en donde visibilizan la violencia, ellos la llaman violencia estructural. Bueno, no la mencionan así, pero viene a decir que las mujeres se enfrentan a una violencia estructural importante, por eso, por la falta de recursos, la falta de conocimiento alrededor de esta enfermedad, pero no solo de esta enfermedad, sino del cuerpo de las mujeres, cómo se ha construido la biomedicina, cómo esto impacta, cómo se refleja en los encuentros entre médico y paciente, ¿no? Y es interesante porque además cuando entrevisto a mujeres de otros orígenes, de otros países, se da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, también nos da para pensar en cómo el conocimiento médico se ha creado y cómo se ha difundido, ¿no? Y después, en cuanto a al significado del diagnóstico, am, mira, me he encontrado con varias respuestas, con varias experiencias o narrativas que por un lado está esta cosa de cazar el diagnóstico, ¿no? De mujeres que saben, o sea, saben que tienen algo, buscan en foros, buscan en fuentes, hablan con mujeres y saben que tienen endometriosis, no que tienen algo, saben que tienen endometriosis y entonces insisten hasta obtener el diagnóstico de endometriosis y decir, ¿lo ves? Después está el caso de mujeres que saben que tienen algo porque, porque ya lo perciben como no normal, ¿no? Puede haber el caso también de que normalicen los síntomas, como bien lo reflejaba en esta participante, dolores durante muchos años, pero bueno, después esto, ¿no? Que está el caso de estas mujeres que saben que tienen algo y el diagnóstico es un alivio decir, ah, tengo endometriosis. Después ya está el caso de, te dicen que tienes endometriosis, pero no te explican qué es, porque eso también lo he visto, de tienes endometriosis pero ni ellas preguntan, porque también en esos encuentros entre médicos y pacientes se dan dinámicas de poder, no quieras o no. Entonces, no sé si no se atreven a preguntar, pero les dicen que tienen endometriosis y después saben lo que es saliendo de la consulta, ¿no?
Y después está el caso, muy pocos en este caso, de mujeres que no, o sea, que no saben que tienen endometriosis pese a que está diagnosticado en el historial, ¿no? Y que se enteran por casualidad de un médico que le dice, pero aquí te veo que tienes diagnosticado endometriosis. Y ella, ¿cómo? Pero si no me han dicho nada. Pero bueno, en general, la etiqueta diagnóstica sí que diría que en general legitima las experiencias. O sea, ahora, por ejemplo, yo escuchaba a algún médico en campo que decía que últimamente se está sobrediagnosticando, ¿no? Y que eso también puede ser negativo, porque si tú sobrediagnosticas, no te detienes a ver qué está pasando individualmente. Pero para mí, para mí desde lo que he analizado, es una problemática relativa, porque si tú das un diagnóstico médico, em, puedes poner como sospecha diagnóstica, pero ya le estás facilitando a la mujer un circuito que si tú le dices que no tiene nada, le estás limitando a que no se indague más, ¿no? Entonces tú siempre puedes puedes siempre dejarlo bajo sospecha, pero para que se profundice en esa problemática, ¿no? Y como además es una enfermedad en la que es difícil, en la cual es difícil a veces diagnosticar, pues se tiene que activar toda una serie de recursos para poder ir más allá. Pero bueno, a nivel general, el diagnóstico legitima las experiencias, alivia, porque a veces cuando llega el diagnóstico ya son después de muchos años de buscar respuesta y es como una de las participantes que la mencionaba también me decía, es que yo vi a Dios cuando me dijeron que tenía metriosis, ¿no? Yo vi a Dios, era como, porque me están diciendo que tengo algo, ya no estoy loca, no me están diciendo que no tengo nada, ¿no? Y después, en cuanto a las opciones de tratamiento, no sé si he entendido bien tu pregunta, pero claro, al final empujas a las mujeres a elegir entre opciones que quizás no lo ven convenientes, ¿no? Porque además de las opciones de anticoncepto, o sea, de las opciones hormonales, son opciones que se dan a muchas condiciones. Por eso el problema de que no haya un tratamiento específico. Sí que es verdad que de unos años para aquí hay unas pastillas que son específicas para la endometriosis, pero son hormonas también. Entonces, claro, cuando una mujer se niega a ese tratamiento, eso también lo he visto en la observación etnográfica, la pones en una tesitura de si no te curas es tu culpa, ¿sabes? Como si no quieres tomar nada, si no quieres ponerte nada, si empeoras es tu culpa, ¿sabes? Porque, claro, entonces empujas a este sector de la población. Esto estoy hablando también de mujeres que tienen cierto capital cultural, ¿no? Digamos, porque, claro, en mujeres donde se presenta una barrera idiomática, donde hay toda una serie de problemáticas que les rodea estructurales, pues tú imagínate, ¿no? Que ahí es cuando digo que mi tesis tiene un sesgo tiene una limitación, ¿no? De no indagar en cuestiones como la clase social, más en profundidad la clase social o el origen racial y de cómo impacta esto en las experiencias, ¿no? Pero sí, el tema del tratamiento al final es súper problemático, porque estás empujando a las mujeres a realizar tratamientos que tienen efectos secundarios, no les informa bien lo que va a pasar, porque, bueno, es el tratamiento que hay, entonces, bueno, sí. Muchas gracias, Vane. Muy interesante tu mirada. Y bueno, no sé si otras personas quieren preguntar o comentar algo. Elena, por favor. Hola. Bueno, vale, muchísimas gracias. No sé si me escucháis bien, porque ahora hay mucho Sí, ruido aquí. Vale, vale. te escuchamos muy bien. Sí, perfecto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Y decir que 5 años después aún sigo desafiando la biomedicina, que aún esta cuestión sigue aquí. No, quería hablar, bueno, no sé, es que habéis ido diciendo muchísimas cosas. Yo soy, bueno, estoy afectada con endometriosis y además adenomiosis, así que, bueno, ya lo sabes, de los 18 años. Bueno, oficialmente desde los 19, perdón. Y bueno, no, comentar un poco esto del diagnóstico, más que nada porque la semana pasada yo lo sufrí, ¿eh? O sea que al final tener un diagnóstico, ¿no? Es como, ¿no? Te alivia,
¿no? Porque, ¿no? Sabes, bueno, ya sé qué es y quizás esto me ayuda, ¿no? Pero también creo que genera muchísima, muchísima frustración, ¿no? Porque detrás de cualquier otro diagnóstico quizás hay una comprensión y en este sigue sin existir, ¿no? Normalmente esta, bueno, comprensión de quizás, bueno, lo que sea el dolor, el cansancio, bueno, todos los síntomas, ¿no? Un poco que tenemos muchas de estas personas que lo sufrimos. Y al final, em, bueno, creo que es algo de que, vale, sí, existe el diagnóstico, ¿no? Pero quizás es importante que detrás de este diagnóstico que todas tenemos lo acompañen, ¿no? Un poco de conocimiento médico, pero a todos los niveles, ¿no? Desde el CAP de que vas un día con muchísimo dolor hasta urgencias o donde sea, ¿no? Y al final lo que comentabas, ¿no? También de la violencia, al final vivimos muchísimos tipos de violencia respecto a esto, ¿no? Y una de las primeras violencias que sufrimos es, ¿no? La no comprensión y el decir, mira, todo esto es psicológico a pesar de tener el diagnóstico, ¿no? Que quizás, bueno, esto es la lucha que tenemos todas las personas ¿no? Que un poco estamos con todo esto, pero bueno, Mm. no sé si me he explicado porque es que estoy como Sí, en sí, mil sí, sitios a la vez perfectamente. y ya está, no sé, había más cosas, pero ya, yo qué sé, se No, me ha y ido. además es interesante esto que dices porque es lo que he visto también, ¿no? Como te dan el diagnóstico, pero primero la falta de explicación de lo que es, la falta de recursos para continuar con un seguimiento, con otras condiciones crónicas no las vemos, con una diabetes, no sé si os fijáis, pero hay como mucha, como tú en los CAPS vas a ver el tema de la diabetes, hay como un circuito. Claro, la diabetes, pues al final lo sufren hombres y mujeres, ¿no? No creo que sea casualidad que con la endometriosis que afecta a mujeres, pues esto no pase. Pero es totalmente, hay un abandono que después del diagnóstico, te llega el diagnóstico, pero después, em, claro, es que no hay recursos públicos. Estamos hablando de que solo hay 2 unidades en la provincia de Barcelona. Las mujeres de fuera de la provincia se ven obligadas a desplazarse con todo lo que implica de gasto de recursos económicos, de tiempo, de sociales también, porque tienen que mover muchas veces redes sociales para facilitarles este acceso. Entonces es un problema muy heavy, o sea, muy heavy. Y que no, además, por ejemplo, yo a mí que bueno, me visitan en una de estas unidades, eh, son 3 años de espera. 3 años de espera en una enfermedad así, ¿no? Depende de los síntomas que estés teniendo, hasta que no te visite un especialista, es mucho tiempo, demasiado tiempo, ¿no? Son cosas de estas que no terminas de entender. Sí, 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 sí. Bueno, no sé, Yanaína, si estás al tanto, pero hay como, aquí en España hay un médico que es activista además, que promueve mucho el conocimiento de la endometriosis y la recaudación de fondos para el avance científico, ¿sabes? Pero claro, eso lo hacen o sea, las organizaciones civiles, ¿no? Cuando debería recaer un poco en activar los fondos sanitarios públicos, ¿no? Un ejemplo de esto es que se hace un festival de música, el Sí. Endofest, van directamente. Ay, no sé si te escuché. No, yo Ah, Endofest, ¿cómo? sí. ¿Cómo Endofest? Sí, 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 es un día que es, bueno, es una persona, Ana, que, bueno, que sufre esta enfermedad y dijo, bueno, ¿cómo puedo recaudar dinero? Y habló con el ayuntamiento y es en un día 12 horas más o menos, ¿no? De música. Entonces hay como una parte de divulgación y después, bueno, la música, ¿no? Lo Mm. más lúdico. Pero yo que he ido cada edición, porque además está al lado de mi casa, es muy, muy interesante, ¿no? Porque te encuentras en un espacio en que todos estamos en la misma situación, ¿no? Y es como, ostras, yo miro la del lado que quizás está, no sé, está cansada o no sé qué, y dices, bueno, no soy la única, ¿no? ¿Ves? Y
bueno, para nosotros creo que es un espacio que es como, Interesante, bueno, qué heavy, claro. sí, 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 y que al final, pues esto, son personas individuales que se mueven, porque si no, no hay interés. Y han tenido suerte de que este doctor, ¿no? Hace todo lo que hace, porque es que si no aquí no sé Ujú. cómo estaríamos, ¿no? Y que aparte lo guay es que también están haciendo un proyecto de educación menstrual en los colegios, ¿no? Que ya es como empezamos con quizás ¿no? Lo más básico también, ya desde bien pequeños, que Sí, 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 y además que se ha intentado llevar, al tema al Congreso de los Diputados, ¿no? Como que se ha intentado, llevar a cabo estas iniciativas de legislaciones, como que hay mucha lucha detrás, ¿no? Pero además es interesante porque, claro, es verdad que en mi tesis hay como se resalta mucho el conocimiento biomédico, los discursos de poder, ¿no? Tal, pero también nos encontramos, ¿no? Que es un mismo médico hombre el que está llevando a cabo todo un activismo. Entonces aquí también está esta cosa bueno, de ver cómo la propia medicina desafía, ¿no? Todo este cuerpo de conocimiento tradicional, ¿no? Y muy interesante, y también me parece interesante como, bueno, Elena y yo estamos ahí involucradas en preguntarte también porque estamos con esta vivencia, ¿no? De buscarlo, de... A mí me parece muy interesante escucharlas sobre la cuestión del diagnóstico también, porque, bueno, y me pareció muy interesante cuando dijiste vos, Vanessa, del rechazo a las opciones, ¿no? Porque las opciones me parecen malísimas muchas veces, ¿no? Porque, bueno, entonces que me está diciendo que tengo, son dos cosas que son malas, yo quiero algo mejor. Y en este peregrinaje, en esta búsqueda, me parece muy interesante también mirar, y ahí no sé lo cuánto que estás ahí en tu tesis de esto, pero lo cuanto muchas veces los médicos como que reconocen la limitación de la medicina para contestar a estos problemas. Porque las mujeres, y ahí cuando te vas a un montón de médicos, cada uno te dice cosas distintas. Ah, tenés dolores en el cuerpo. Entonces, esto tiene que ver con endometriosis. O tiene que parar de comer la harina de trigo, la leche, porque la inflamación. Entonces, que se te vas a seguir todo lo que dicen los distintos médicos. Yo, por ejemplo, tenía que tomar una suplementación de vitaminas todas, todos los días. No tomar leche, no comer harinas. Te dicen cosas como ejercicio físico todos los días, 2 horas, sin alcohol, sin estrés. Bueno, entonces que si necesitas hacer todo esto, vivir en una burbuja para tratarlo, es porque no sabes cómo tratarlo. Estás como que atirando a todos lados y estos son los médicos como que no quieren decirte acupuntura, no sé si se dice así en español, que con las Sí. agujas. Esto como, bueno, a mí me causó muchos buenos efectos, pero necesitas hacerlo todas las semanas para que sea bueno. Entonces que están te atirando un montón de opciones porque tampoco están seguros de lo que va a responder a tu situación específica. Entonces me parece muy que sea muy, muy difícil y me encanta esta idea de que haya un festival y que la gente pueda compartir estas experiencias también porque te sentís mucho como si fuera un problema que solo vos vivís, que es una cosa que no se habla mucho sobre esto y que cuando el médico viene, si no te tratás, te vas a peorar, es tu culpa, entonces que te responsabilizas un montón por tu condición de salud, cuando en la verdad un montón de gente vive lo mismo y ellos no tienen muchas respuestas, ellos no tienen respuestas que sean como esto te va a tratar, entonces... No sé cuánto este rechazo estás profundizando en tu tesis, pero y estas respuestas médicas, ¿no? Me gustaría saber. Acabas de dar, hay un estudio súper interesante que si un día puedes léetelo, es de Kate Sear, que habla de third shift, ¿no? De cómo esto mismo, ¿no? De que, ya te lo pasaré si quieres, os lo pasaré, pero viene a decir de que las mujeres en esta búsqueda de respuesta fuera del ámbito médico, porque el ámbito médico no es capaz de dar una respuesta concisa, se ven obligadas a llevar a cabo una serie de estrategias de autocuidado, ¿no? Que además implica una responsabilidad de la salud sobre los propios individuos
y no responsabilizar al sistema, a la estructura, a la falta de recursos, que tiene un impacto en eso, ¿no? En las experiencias de las mujeres, porque ya no es solo el shift, ¿no? Ya no solo el trabajo, el cuidado, sino otra responsabilidad más añadida a tu día a día, que es cómo curar esta enfermedad. Y en cuanto a mi tesis, sí, lo he visto, pero es un punto que lo quiero como dejar para profundizar más adelante, que es todas las estrategias que ellas buscan, pues en la medicina alternativa, en la medicina alterna dieta, en el ejercicio y en toda esta movilización de recursos que tienen que hacer en esta línea, ¿no? De cómo responsabilizamos al individuo. Em, y siempre hablando del riesgo, porque si te fijas hay un discurso del riesgo, el riesgo de desarrollar, el riesgo, que si el gluten, que si no sé qué, que si no sé cuánto, em, y no se pone el foco en algo más macro, ¿no? Que es donde debería ir. Mm. Muy interesante, Vanessa, gracias. ¿Alguien más quiere hacer unas preguntas, comentarios? Yo puse acá el formulario de satisfacción. Por favor, Astrid. No, solo quería preguntar, a lo mejor lo mencionaste, pero no lo escuché, pero si has hablado con alguna persona que ha cogido esa baja menstrual. No. No, porque mis datos fueron recogidos antes de la implementación. Ah, ok, vale, vale. Entonces, no. Lo hablaba en las limitaciones, que es una limitación bueno, más que limitaciones, insto a indagar, ¿no? Para otras compañeras en cuál ha sido el impacto de esta legislación. Mm, vale. Perdón, yo por las personas que conozco, pocas, por no decir ninguna. O yo incluso, por ejemplo, a mí es algo que he conseguido y que durante mucho tiempo, ¿no? O sea, ha costado mucho batallar, es que la baja sea por endometriosis, no por la regla. Entonces ahora hay también alguien que distinguen. Entonces, pero yo las personas que conozco no han recurrido a ello. Más que nada porque, bueno, hay cuestiones también de que después se tiene que devolver, ¿no? La baja, tienes que recuperar horas, entonces dicen, vale, hoy no me encuentro bien, el día que me encuentre bien tengo que recuperar, pero voy a trabajar el doble, por lo tanto, ¿no? Es como un círculo vicioso Ah, eso de no situación. sabía. Qué Mm. fuerte eso. Claro, no es una baja médica como tal, sino es como hoy tengo dolor, pues o sea, dentro de 3 días ya no, pues trabajo las horas que no he Mm, trabajado. ah, no sabía qué fuerte. Sí, además es como Mm. problemático, ¿verdad, Elena? Porque se necesita de un diagnóstico, pero después hay mucha dificultad para hacer un diagnóstico y además que, que si tú o sea, solo no, que es un gran problema, pero si la ley se centra en las menstruaciones con dolor, eh, hay muchas mujeres con endometriosis que por las pastillas o por lo que sea no tienen dolores, pero tienen la endometriosis, ¿no? Ujú. Entonces es como un poco, es bastante tricky, ¿no? La ley, digamos. Mm, Sí, y que, o sea, aparte del dolor hay otros síntomas, ¿no? Que también afectan y que, ¿no? Yo qué sé, la fatiga extrema, ¿no? Y la Claro, relación que claro. también hay con fibromialgia, fatiga crónica y Mm, otras, ¿no? Enfermedades que se derivan. Claro, esto que no entra dentro de la baja esta por regla y es un síntoma, ¿no? De una enfermedad mm, producida por la regla. ujú. no, justo también quería comentar que yo estoy investigando malestares menstruales, pero más en general, no solamente endometriosis. Y como me parece súper interesante que todo lo que estás mencionando está, como yo lo veo también en mis datos, de gente que está sufriendo amenorrea o como sangrado abundante, es exactamente lo mismo de siempre anticonceptivos, es la única solución, que ir al médico te puede generar aún más malestar porque no te creen o dicen es normal sufrir un poco con las menstruaciones. Me parece súper interesante. Pues llevamos estos discursos, porque yo creo Mm, que ha habido mucha campaña desde las asociaciones,
desde las redes sociales como no normalizar el dolor, pero como que sigue pasando. No sé hasta cuándo hiciste la recogida de datos tú. Hace un año. O sea, es súper reciente. Sí, sí, sí. Y de hecho acabamos de hoy enviar una propuesta de un proyecto de investigación sobre las bajas menstruales y Ujú, cómo son las experiencias con coger esa baja. ujú. Qué interesante. Ujú, ujú. Me parece interesante, Vanessa, pensar en tu itinerario de endometriosis, né? Bueno, lo que mencionas ahí yo lo estoy mirando acá en mi teléfono, tu camino de la endometriosis, y me parece un poco que cuando alguien tiene también un diagnóstico o cuando empieza esta búsqueda, puede hacer una mirada para su pasado también, ¿no? Porque los dolores menstruales te acompañan la vida. Estás 100%. entonces que me parece, no sé si esto está, porque dijiste que está ahí como que retomando la escrita y esto, me parece interesante pensar como si fuera un camino biográfico de la endometriosis, ¿no? Porque la Sí, mujer, como nos conectamos con esto, ¿no? Bueno, yo sentí el dolor menstrual desde que tengo, la gente me dijo, no, es normal, normal, y ahí empezás como que cuando empiezas la búsqueda en general, no es porque tener una dolor es como cuando ya tenés un dolor que ya se ve grande, que ya te estás incapacitando, que ya tenés otras cosas. Entonces, esta biografía que antecede este camino me parece que es interesante. Bueno, no sé, claro, tenemos muchas ideas cuando estamos investigando y queremos abrir muchas puertas. No te quiero hacer esto, pero me parece un poco que esta biografía, estas preguntas quizá sean convenientes para cruzar, para estos cruces, ¿no? ujú. Mira, estratégicamente, es que has dicho una cosa muy interesante porque estratégicamente yo no preguntaba por la endometriosis, nunca. Yo comenzaba mi pregunta de investigación, una pregunta abierta, que era que me expliquen su vida con la menstruación, ni siquiera con los dolores, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos casos, o sea, fíjate cómo se construye la memoria, ¿no? Individual y colectiva también, ¿no? Porque en muchos casos, claro, las mujeres cuando comenzaban a recordar y se iban al pasado, siempre me explicaban, o sea, siempre hablaban de sus menarquias, de cómo fueron y tal. Y más de una me decía, es que hablando contigo me doy cuenta que yo siempre he tenido dolores, que claro, que no comenzó con ese dolor de la endometriosis, razón por la cual inicié un itinerario terapéutico, sino que siempre había tenido esos dolores, esos malestares, pero claro, imagínate a mujeres que han tenido, o sea, hay una participante que ha tenido 30 años de retraso del diagnóstico, pero por eso, ¿no? Porque, o sea, sí, ahora nos encontramos con esta problemática, antes yo creo que había más, ¿no? Porque se normalizaba mucho en los círculos sociales, el hecho de normalizarlo tanto en los círculos sociales como a nivel de las mujeres, que además va relacionado, ¿no? Pues no acudes al especialista, pero en esta construcción de la memoria, los malestares se acompañan ya desde la menarquia. Comienza la búsqueda años más tarde, cuando ya son dolores incapacitantes, cuando hay una, como lo dice un antropólogo, Byron Good, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora, cuando hay una disrupción biográfica, ¿no? Cuando hay un punto, cuando hay un hecho en la bibliografía del individuo que se presenta como disruptiva y a partir de la cual se inicia otro itinerario, otro camino biográfico, digamos, porque un itinerario terapéutico no deja de ser un camino biográfico dentro del sistema sanitario, ¿no? Pero sí, sí, eso que comentas es así. Y estos cruces, estas historias, ¿no? Y qué fuerte tu investigación, Vanessa, porque también es lindo, bueno, a mí me parece lindo, ¿no? Ver nuestro trabajo etnográfico, antropológico, como es potente, ¿no? Para conectar experiencias, como Mm, vemos como lo que estás pensando, investigando, espejamos la experiencia, ¿no? Yo veo esta experiencia y veo tu investigación y veo cómo es parecida con las experiencias que hemos vivido y escuchado, ¿no? Esto muestra el camino que estás haciendo, que está muy
muy fuerte y muy potente para la investigación con endometriosis. Y también para esto, ¿no? De la diseminación del tema, para que amplíe la escucha sobre esto. Es muy interesante. Mm. Eh, Gracias, Janaína. Les pregunto si tenemos otras preguntas o comentarios y si querés hacer alguna consideración final antes que cerremos. No se me ocurre nada. Bueno, muchas gracias. Pido a todos que contesten el formulario de satisfacción y bueno, para que podamos conocer y comprender qué les pareció el seminario de hoy. Me gustaría agradecer a Vanessa por su presentación genial, que nos interesó muchísimo y la asistencia de todas acá. Y bueno, nos vemos en la próxima semana con el próximo seminario de AFIN. Muchas Muchas gracias. gracias, Janaína, Elena y Astrid por las aportaciones. Ha sido muy guay este conversatorio. Nos A vemos en los vosotras. siguientes seminarios, chicas. Gracias. Bien.